comenzar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema de hoy vamos a tratar los receptores. Cuando nos referimos a los receptores nos estamos refiriendo a los órganos que se encargan de percibir estímulos externos y comunicar esta información al cerebro, que es el que se encarga de hacer el procesamiento de la información y emitir una respuesta a los órganos que se encargan de este tipo de acciones, que serían los órganos efectores o las glándulas que en dado caso pues liberarían alguna sustancia dependiendo del estímulo. Entonces aquí vemos la función de los receptores. Tenemos que la función de relación son el resultado de la acción conjunta de los sistemas de coordinación que garantizan la supervivencia del individuo en un ambiente cambiante y a menudo hostil. Esto, pues, en el caso de nosotros, los seres humanos, en la actualidad, pues ya no vivimos tanto en un ambiente hostil, pero en el caso de algunos seres vivos, pues sí se mantienen siempre o son presas o son cazadores y en ese caso, pues necesitan estar, necesitan tener todos sus sentidos muy alertas para venir y poder, o en caso de comer, o si no, no ser comido, ¿verdad? Pues vemos acá cómo se lleva a cabo el proceso. Tenemos el receptor, que sería el que recibe el estímulo, pasa la información al centro de procesamiento, que sería el cerebro y la médula espinal, y luego de la médula espinal y el cerebro y la médula espinal, pues hacen un procesamiento de la información y mandan una señal a los órganos efectores que realizan la respuesta. En el caso de la respuesta puede ser puede darse en dos vías, puede ser una respuesta motora o puede ser una respuesta hormonal, dependiendo de lo que el estímulo indique. Aquí vemos un gráfico de cómo sucede. Vemos el estímulo, que sería este puntito verde que pasa al sistema nervioso. El sistema nervioso pues, puede decidir en qué vía se lleva a cabo la respuesta, ya sea en relación a los órganos motores o en relación a los órganos secretores, que serían las glándulas, que fabrican sustancias como hormonas, que son las necesarias para que se lleve a cabo cierta actividad. En el caso, o puede darse ambos casos. En el caso por ejemplo, si estamos en una situación de peligro, en la situación de peligro, pues se da la situación que se produce una secreción de hormonas, que sería la adrenalina, para preparar el cuerpo para la huida o para la pelea. Luego los órganos motores, que son los músculos, pues se encargan de hacer ya sea o la huida o la pelea o la lucha. ¿Consultas hasta ahí? ¿Consultas hasta ahí? Sí. No. Bien, entonces continuamos. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los órganos sensoriales dependiendo de su procedencia o su naturaleza, o dependiendo del estímulo, de la característica del estímulo. En el caso de acuerdo a su naturaleza, pues los vamos a clasificar en estímulos mecánicos, que serían los mecanorreceptores. En este sentido están pues el oído, el tacto, entre otros. En el caso de los estímulos luminosos, que es todo lo que tenga que ver con luz, son los fotorreceptores, que eso solamente es la retina del ojo. En el caso de la temperatura, pues están los termorreceptores, que los termorreceptores podemos encontrarlos la mayoría en lo que es la piel, como hablábamos la vez pasada, que en el caso de la piel, pues se encarga de percibir lo que son. No era con ustedes. Pero en el caso de la piel tenemos dos tipos de sensores, que son los que miden temperaturas frías y temperaturas cálidas. Luego las sustancias químicas, quienes se encargan de esto son los quimiorreceptores, que en esos pues tenemos el olfato y el gusto, que esos son los que se encargan de percibir sabores y olores, que son pequeñas moléculas que se separan de la comida o de las sustancias
y ingresan ya sea por la boca o por la nariz, y de esa manera pues podemos percibirlos. Algo bien interesante es que cuando nosotros olemos algo, estamos ingiriendo pequeñas partículas de esa sustancia por medio de la nariz. O si nosotros sentimos de repente el sabor en la boca de algo, es porque pequeñas partículas de esa sustancia ingresaron a nuestra boca y pudimos percibirlas por medio de la lengua. Entonces, si ustedes sienten malos olores, o sea, olores fétidos, quiere decir que pequeñas partículas de estos olores, de estas sustancias, están ingresando a su cuerpo por medio de la nariz, o si lo sienten en la boca, que sería más feo, es porque pequeñas de esas partículas ingresaron a su lengua y entonces, pues ustedes pueden percibirlas. Y en el caso del dolor, pues los que se encargan de percibir el dolor se llaman nociceptores, que son los que perciben el dolor. De estos tenemos dispersados por toda la mayor parte del cuerpo. Los órganos contienen nociceptores, la piel, menos algunas partes como las uñas y el cabello. Nosotros no podemos percibir dolor en el cabello ni en las uñas. Y en algunas partes de la piel donde la piel es muy gruesa, como en el talón del pie o en otros lugares. ¿Consulta hasta ahí? No, bien, entonces continuamos. En el caso de, según la naturaleza del estímulo, se clasifican en dos tipos, los internos y externos. En este caso tenemos tres tipos. Tenemos los interoceptores, que esos son los que perciben o detectan cambios internos, como en el caso de la acidez de la sangre, perdón, la glucosa en la sangre, o los niveles químicos que están al interior de la sangre o de los órganos. Eso se encargan los interoceptores. Ahora, los exteroceptores, como dice aquí, vemos que es extero, o sea, externo. Reciben los estímulos procedentes del medio externo y de eso se encargan pues los órganos de la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, eh, entre otros. Y luego tenemos los propios receptores, que estos se encargan de percibir cambios en las contracciones musculares y en el caso de los músculos, tendones, articulaciones, músculo esquelético, etc. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los sentidos, debido a que en el caso de los sentidos, pues son los que se encargan de percibir los estímulos externos. Tenemos en el caso del oído, tenemos el tacto, el gusto, la vista, que son los órganos receptores. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de los órganos efectores, que serían todo el sistema muscular y los sistemas glandulares. Bien, en el caso de, vamos a hablar primero acerca de la piel. En el caso de la piel, pues la piel está formada, si más no recuerdan ustedes, está formada por dos capas. La capa más externa se llama epidermis, que esa es la que contiene las vellosidades, parte de las glándulas, los poros. Y esta pues básicamente es la que se encarga de la protección de nuestro cuerpo, evitando que que los patógenos externos pues ingresen a nuestro cuerpo y manteniendo todo lo que está afuera y lo que está adentro. Luego, debajo de la epidermis se encuentra un tejido que se llama dermis, que es esta parte de acá, la rosadita que vemos acá. Esta parte de la dermis, pues ahí vamos a ver que se encuentra lo que es el folículo piloso. Tenemos también las venas. Vamos a tener aquí los capilares, que son estas venitas que se ven aquí pequeñas. Y algunas glándulas que vemos por ahí. Ahora, estas de acá son glándulas sudoríparas. Y esto pues el folículo piloso. En el caso de la dermis, justo debajo de la dermis también hay otro tejido, que es este tejido amarillo que se ve acá, que este tejido es básicamente un colchón de grasa que nosotros tenemos debajo de la piel, y este se llama tejido subcutáneo. Es un tejido subcutáneo, está formado a base de grasas y lípidos, que sirven para mantener el calor del cuerpo y también sirven para amortiguar en el caso de algún golpe. Bien.
Y aquí vemos algunas sustancias algunas cosas nos está hablando acerca de, entre las células de epidermis se encuentran intercalados los melanocitos que sintetizan la melanina, que es la que da el color, el pigmento a la piel. En el caso de la melanina, entre más se expone a una persona, más se expone una persona a la temperatura del sol o a la luz solar, pues más melanina se produce, o sea que eso es lo que pasa cuando una persona que dicen que está quemadita, es que ha estado muy expuesta al sol y debido a la exposición del sol, pues se produce más melanina. ¿Por qué se produce la melanina? La melanina sirve para evitar que la piel se dañe debido al calor o la radiación solar, entonces, porque hace más resistente la piel. Entonces, cuando nos exponemos muy frecuentemente al sol, pues entonces la piel produce más melanina y de esa manera pues se oscurece. Bien, en el caso de la piel se encuentran los receptores del calor y del frío, del tacto, del dolor, presión, que son los que constituyen pues el sentido del tacto. En el caso de la piel, pues hay unas partes donde es más delgada y otras donde es más gruesa. Donde es más gruesa es menos la sensibilidad que podemos tener. Y las zonas donde nosotros tenemos más sensibilidad es en las manos y en la piel que tenemos en el rostro. Son las partes donde nosotros tenemos más sensaciones. Ustedes pueden tocar muy levemente su rostro y van a notar que hay mucha sensibilidad. Entonces, nosotros podemos sentir bastante el tacto en el caso del rostro, pero las temperaturas frías, donde las sentimos más es en la espalda, porque es donde hay más receptores de frío, de temperaturas frías. Tenemos más receptores de temperaturas frías en la espalda, por eso es que cuando está haciendo frío, algunas personas sienten un escalofrío en la espalda. Eso se debe a que en la espalda es donde tenemos más receptores de frío. ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Fíjense que también en el caso de las vellosidades también nos sirven, participan en lo que es la percepción del tacto, debido a que nosotros podemos sentir levemente cuando algo toca el vello de nuestra piel y resulta que aquí vemos un axón que está conectado por esta parte de acá. Entonces, hay sensibilidad en el caso del vello de la piel. Solo que lo que podemos nosotros sentir es un movimiento, el movimiento de la vellosidad es lo único que podemos sentir en el caso de los vellos que cubren la piel. Podemos sentir y también hay receptores de dolor en esta parte de acá. Cuando nos jalan el cabello, pues podemos sentir dolor y podemos sentir el movimiento de cada uno de nuestros cabellos. Cada uno de nuestros vellos está conectado a un receptor de movimiento y está conectado también a un receptor de dolor. Y aquí vemos algunas estructuras donde vemos las glándulas sebáceas, podemos ver el folículo capilar. Las glándulas sebáceas pues son estas que vemos acá, que se encargan de producir una especie de cera que recubre el vello, que eso sirve para evitar que los microorganismos pues ingresen a esta parte del vello capilar, porque aquí hay un poro, donde hay un cabello hay un poro. Entonces ahí generalmente se acumulan bacterias y lo que evita que esas bacterias pasen hasta donde está el folículo piloso, pues es esta cera que se produce acá. Entonces la bacteria se aloja ahí en esta parte, pero si la persona no se asea muy frecuentemente, pues esta cantidad de bacterias que se albergan en esta zona de acá, pues puede aumentar y puede contaminar lo que es aquí el folículo piloso, y por eso es que se dan las infecciones en los poros que dan resultado a una espinilla o a un barro que le dicen normalmente o comúnmente. También en el caso de la piel, pues aquí vemos los folículos de Krauss, que son los que se encargan de percibir el frío. Y también tenemos los corpúsculos de Ruffini, que son los que miden el calor, que vemos acá por acá. Y tenemos también los Werder-Pacini, que son los que miden la presión. También tenemos, en el caso de estos, también miden la presión, pero son presiones muy leves, que son los corpúsculos de Meissner,
que estos, con solo que ustedes rocen su piel, ustedes ya pueden sentir un poquito de sensación. Entonces, los que se encargan de eso son los corpúsculos de Meitner, mientras que los que ya miden una presión más fuerte serían los Bader-Bassini. Bien. Y aquí también tenemos los de Merkel, que también miden presión, y tenemos los nociceptores que miden dolores. ¿Alguna consulta? No. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca del sentido del gusto. En el caso del sentido del gusto, pues básicamente cuando hablamos de gusto nos estamos refiriendo a la lengua. En el caso de la lengua está equipada de ciertas estructuras que son ¿cómo se llama? Las papilas gustativas, que son las que se encargan de venir y percibir los sabores. Pero no todas las papilas gustativas perciben los mismos sabores. Van variando dependiendo del tipo de papila, que en el caso del gusto, pues el sentido que proporciona la información de lo que comemos, que permite disfrutar de los placeres favoritos, también advierte alimentos que no se deben comer. Si nuestra papila sienten que algún alimento pues no es apropiado para nosotros, van a sentir cierto sabor desagradable, o por lo menos la mayor parte de las veces. Los alimentos mezclados con la saliva estimulan a unos quimiorreceptores en las papilas gustativas que la la lengua tiene alrededor de unas 10.000 papilas gustativas en las cuales pues se encargan, tienen varias formas, que están las piriformes, que tienen forma alargada, las pungiformes, que tienen forma como de hongo, que tienen una escobita, bueno, como una sombrillita. Y están las calciformes, que tienen forma de cáliz, o sea, como de copa. Bien. Ahora aquí tenemos un mapa de cómo están distribuidas las... sí, quería participar, Grecia. No, profe, se me fue esa cosa. Ok. Bien, entonces aquí vemos el mapa de la lengua, aunque les diré que ya son 5 sabores, esta es una presentación un poquito vieja. En el caso de nosotros, pues según los estudios, ya hay 5 sabores que podemos percibir. Está el amargo, el ácido, el salado, el dulce y el umami, que es un sabor, es el sabor similar al ajo, la cebolla. Ese sabor, les diré que es el que se produce cuando nosotros consumimos una sustancia que se llama glutamato. El glutamato generalmente se lo echan a casi todo en la comida. También los chinos lo utilizan mucho, le dicen saborina, creo, que es una sustancia blanca que parece sal. ¿Lo han visto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bien, entonces, ahora contamos con esa otra, pues ya los estudios que se han hecho, aquí lo vemos el umami, el sabor umami, que es el gusto, es un nuevo sabor que se ha implementado en esto de los sabores, debido a que habían algunas sustancias que no podíamos identificar qué eran, debido a que no se sabía este tipo de... O sea, había algunas sustancias dulces, saladas y amargas, pero habían otras sustancias que tenían un sabor que no estaba incluido acá. Ahora, los receptores del sabor, aquí podemos ver que están en una zona específica. En el caso de lo dulce, es cierto que aquí donde está esta zona es donde mayor concentración de papilas gustativas que perciben sabor dulce hay, pero las papilas siempre están diseminadas por toda la lengua, solo que en esta parte es donde hay más concentración de papilas de sabor dulce,
en esta parte donde hay más papilas de concentración de sabor salado, y aquí ácidas y aquí amargas. Pero podemos sentir estos otros sabores también en las otras partes de la lengua. Lo que pasa es que si nosotros agregamos algo amargo en esta parte, nos va a saber muy amargo. Mientras que si lo agregamos en esta parte, pues no nos va a saber tan amargo. Pero sí podemos percibir los sabores en estas partes. ¿Bien? ¿Saben que necesito un favorazo? Bien, entonces les decía, en el caso de la lengua, están diseminadas por toda la parte de la lengua, las papilas gustativas, pero se concentran más en estas zonas que vemos acá. Ahora, en el caso de el gusto, pues el gusto, cuando hablamos del olfato y el gusto, están bien relacionados, debido a que en el caso de la comida, si ustedes saben, parte del placer de la comida es olerla primero y luego comerla. Entonces, estos dos órganos están muy relacionados debido a que cuando estamos comiendo generalmente también olemos la comida. Entonces, aunque la comida no sepa cómo huele, parte de la experiencia, de la percepción del sabor, está relacionado también con el olfato. Entre los dos mandan señales al cerebro en lo que estamos comiendo o en lo que estamos probando algo, pues los dos órganos estos mandan información y esto hace que se complemente la sensación en el cerebro, como lo vemos en esta imagen de acá. Entonces, en el caso del olfato, pues el olfato tenemos en la parte de arriba del olfato, de la nariz, pues tenemos estas células que se encargan de percibir, de atrapar con estas que vemos acá. Esto sería el nervio olfativo, que se encarga de atrapar las pequeñas partículas de las sustancias, y estas pues se encargan de transformar esa sustancia en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso pues viaja a través del nervio y llega al cerebro. De esa manera pues podemos complementar lo que es el sentido del gusto también con el olfato. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del olfato y de los olores. Dice, ¿por qué algunos olores nos traen recuerdos a veces lejanos en el tiempo? ¿Por qué algunos olores son capaces de generar emociones? ¿Y con qué región del cerebro están asociados? Y ahí tenemos la respuesta, que es el sistema límbico. Aquí vemos en el caso de... Primero vamos a responder estas preguntas. En el caso de nosotros, recuerden que nosotros tenemos un sistema de almacenamiento en nuestro cerebro. Y generalmente los recuerdos, pues, no los tenemos tan presentes, debido a que la información que el cerebro mantiene al día, o la que está más a la mano, es la información que necesitamos para el diario proceder. Entonces, algunos recuerdos o algunas emociones se guardan en la memoria a largo plazo para que no estorben, por decirlo así. Es como, véanlo como una computadora. Ustedes en una computadora guardan la información que no necesitan y tienen a la mano, por ejemplo, en el escritorio tienen a la mano la información que ustedes sí necesitan. Entonces el cerebro hace lo mismo. Guarda en la memoria a largo plazo la información que no es tan relevante y maneja en la memoria a corto plazo toda la información que es necesaria para que ustedes puedan realizar su diario proceder. Entonces, por eso es que, pero en algún momento los olores o los sabores pueden recordarnos o pueden llevarnos pueden accesar a los recuerdos que están guardados en la memoria a largo plazo, y de esa manera podemos recordar debido a los olores que percibimos. O eso mismo pasa también con las emociones. De repente ustedes asocian una emoción con un olor. Puede ser un perfume, puede ser el sabor de una comida, puede recordarles a su mamá. Imagínense que hay personas que de repente están en un lugar extraño, en otro país, y prueban una comida como la que preparaba su mamá o como la que preparaba alguien que era muy especial para ellos, y de esa manera pues logran recordar a esa persona. Bien.
¿Consultas hasta ahí, muchachos? Nada. Ok, ahora sí, vamos a ver un poquito aquí la fisionomía de nuestra nariz. Esta sería las fosas nasales. En el caso de las fosas nasales, primero el aire entra por la fosa nasal y vemos esta cavidad adentro de la nariz que es bastante grande. Esta cavidad pues está formada por una serie de pliegues alrededor de la nariz, del hueco adentro de esta cavidad, que es la cavidad nasal. Pues vemos que hay una serie de pliegues. Estos pliegues de acá se le llaman cornetes. Los cornetes tienen un montón de terminaciones de vasos capilares, lo que hace que esta zona de acá se mantenga muy cargada de sangre. Por eso es que constantemente hay personas que con cualquier golpecito pues ya hay sangrado por la nariz, debido a que en esta zona es bien sensible y tenemos bastantes capilares. Esos capilares son muy importantes debido a que eso, su función es básicamente calentar el aire que está en esta zona de acá. Si el aire estuviese muy frío, o sea, a temperatura ambiente, recuerden que nosotros mantenemos nuestro cuerpo a temperatura de 37 grados Celsius y la temperatura ambiente está en un promedio de 26, 28 grados Celsius. Entonces, si ese aire entrara a nuestros pulmones a esa temperatura, nos bajaría mucho la temperatura del cuerpo y eso podría hacernos propensos a adquirir ciertas infecciones. Entonces es importante que el aire sea calentado antes de que pase a los pulmones. En esta parte de acá también vamos a ver que hay vellosidades y hay ciertas glándulas que se encargan de producir moco, que esas lo que hacen es filtrar el aire que pasa por acá para evitar que partículas muy grandes o agentes patógenos ingresen también a lo que es el pulmón. Luego aquí vemos las células que se encargan de percibir los olores, que serían las ramificaciones nerviosas del nervio olfativo, que el nervio olfativo pues se encarga de producir el estímulo eléctrico y químico que va hacia el cerebro, que lleva la información de lo que es lo que se está percibiendo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Perfecto. Bien, vamos a ver. Ahora vamos a pasarnos a lo que es el sentido de la vista. En el caso del sentido de la vista, se encarga básicamente de lo que es la recolección de información lumínica. En el caso del ojo, pues es una serie de estructuras que están evolucionadas para que podamos percibir el color y la luz. Pero esto se hace a partir de una estructura que se encuentra dentro del ojo, que se llama retina. Ahora, aquí vemos la estructura del ojo. Básicamente, tenemos la parte de acá, sería el iris, esto que está alrededor. Esto sería el iris. El iris tiene una función muy importante, ya que se encarga de venir, es un músculo. Este es un músculo que vemos acá, es un músculo que se encarga de contraerse o expandirse y lo que hace que la pupila se aumente de tamaño o disminuya de tamaño, dependiendo de las características de la luz. Si hay mucha luz, entonces el iris se expande y lo que hace es cerrar la pupila para que entre poca luz. Y de esa manera la retina no se dañe, porque la luz, un exceso de luz puede dañar las células que se encuentran en la retina. Entonces, el iris viene y cierra este agujero que vemos acá, que esa es la pupila, y pues de esa forma evita que pase mucha luz. O si hay poca luz, pues el iris se contrae para que se abra un poco más ese agujero y de esa manera entre la mayor cantidad de luz posible. También tenemos algunas estructuras anexas en lo que es el ojo, que son el párpado. Tenemos los párpados superior e inferior, que son los que se encargan, el párpado tiene una función muy importante, se encarga de humedecer la parte del ojo. En esa parte de acá arriba tenemos algunas glándulas que producen un líquido que es las lágrimas, que son glándulas lagrimales.
Las glándulas lagrimales lo que hacen es humedecer el ojo. También tienen algunas sustancias que sirven para limpiar el ojo y protegerlo de infecciones. Luego, esta parte blanca que vemos acá, esto que es la parte más grande, es un tejido semirrígido, similar al cartílago, que se llama esclerótica. Dígame. Luego, aquí vemos el ojo desde una perspectiva interna. Aquí vemos, por si no lo habían visto antes, bueno, creo que sí. Vemos que hay músculos que están conectados al ojo, a la parte blanca del ojo, que sería la esclerótica, que estos son los que hacen que el ojo se mueva hacia todas direcciones. Esto es un movimiento que lo controlamos voluntariamente y se hace a través, estos músculos están conectados al cerebro y de esa manera pues se hace la rotación del ojo. Aquí vemos en el caso de la conexión, es el ojo y la nariz y el gusto son órganos que están conectados directamente al cerebro. No lo hacen a través de la médula espinal, por eso es que tienen una respuesta pronta. Nosotros lo que vemos y lo que percibimos con la lengua o con el oído o con la nariz llega de forma casi inmediata al cerebro debido a que están muy, muy estrechamente relacionados con el mismo. Bien. Ahora aquí tenemos una visión interna de lo que sería el ojo. Aquí tenemos la parte del iris, que sería este espacio que vemos acá. Luego la córnea es esta membrana que cubre la parte del ojo. Esta membrana que tiene como una forma cóncava de lente. Pues la córnea es una estructura, son células que son transparentes que están ahí precisamente para proteger lo que es el iris. El iris es este músculo que vemos acá. Luego aquí tenemos el espacio que se ve acá, que sería la pupila. Luego aquí tenemos esto que vemos acá, es un lente que se llama cristalino. Este lente también hace, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de desarmar una cámara o unos binoculares. Adentro de ellos hay un prisma. Bueno, esto hace la misma función del prisma. Lo que hace es ordenar la imagen para que se proyecte a cierta distancia de la retina y para que la retina pueda interpretar esa imagen y pueda mandar la información de esa imagen por medio del nervio óptico. Luego, aquí en esta parte de acá, donde vemos rosadito acá, pues en esa parte se encuentra un tipo de líquido transparente, que es el cuerpo vítreo que se llama acá. Ese líquido se le llama humor vítreo. Luego, esta parte que vemos aquí amarilla, pues es la parte de la retina. Si vemos acá, la retina cubre la mayor parte del ojo. Solamente dejamos la parte de acá. Como aquí en esta parte no se proyecta luz, porque para que se proyectara luz desde ahí, tendría que haber una entrada de luz por acá. Entonces, no es necesario aquí que hayan células de retina. Pero en estas otras partes, debido a que la luz puede entrar en esta dirección, o puede entrar en esta dirección, entonces sí vemos que hay un recubrimiento de las células de retina y por eso aquí podemos ver, tenemos una visión bastante amplia. ¿Preguntas con respecto a esto de la parte del ojo? ¿No? Bien, se nos acabó el tiempo de la clase de hoy, estimados. Vamos a dejar la célula, solo vamos a dejar, vamos a ver esto nada más antes de irnos. Tenemos acá, en el caso de la retina, fíjense que hay varios tipos de células en la retina. Aquí vemos las células que están en forma de bastón y las que están en forma de conos. Células que están en forma de bastón son las que se encargan de percibir los colores grises, las tonalidades de grises, mientras que las que están en forma de conos son las que se encargan de percibir los colores. Entonces, cuando una persona es daltónica es debido a que estas células que están en forma de cono, hay pocas, o hay pocas de las que se encargan de percibir
un tipo de color. Entonces, eso hace que la persona pues no pueda interpretar ese color. En algunos animales no tienen tantas variaciones como en el caso de nosotros, pero hay otros animales que también tienen más células de la retina que nosotros, como en el caso del águila. El águila puede percibir más colores que nosotros y así hay otros seres vivos también que pueden percibir más colores también. En el caso de nosotros, pues tenemos una amplia gama y podemos percibir varias tonalidades, aunque les diré que en el caso de la mujer puede percibir más tonalidades que los hombres, es una cuestión genética.